Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar del último apartado de Kant, que es el imperativo categórico. Hasta antes de este video, ustedes vieron los dos aportes a la filosofía de Kant. Por una parte, al ámbito epistemológico, recordando los conceptos de noumeno y fenómeno, es decir, el objeto en sí y la percepción del objeto. Por otra parte, también analizamos en primer momento el aporte a la ética, identificando la ética del deber. Es momento de que veamos cómo se construye y se desarrolla la ética del deber a través del imperativo categórico, que básicamente nos ayuda a sintetizar cuáles son los cumplimientos que se deben de realizar para que una acción se note como buena o se haga como buena. Así que comencemos. Como una ley universal. Punto número 1. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal. Es decir, que tu acción sea un ejemplo de cómo se debe de realizar alguna determinada conducta o alguna determinada acción en específico. Ejemplo, recoger la basura sin que nadie te vea en la calle. Eso es una ley universal. En el entendimiento de la razón, nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es conveniente para la sociedad. Aquí necesitamos destacar algo. Para Kant es fundamental el ejercicio de la acción en pro de la sociedad, es decir, que sea un bien universal para todos lo que nosotros hagamos. Por eso dice, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal. Ejemplo, algo tan básico como recoger la basura sin que nadie nos vea. 2. No como medio, sino siempre como fin. Decía Kant, obra de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás. Esto a lo mejor les recuerda a como trates serás tratado o trata al prójimo como te tratarían a ti o tú te tratarías a ti. A eso hace referencia Kant, a que las acciones que nosotros llevemos siempre tienen que estar enfocadas a cómo quisiéramos que nos trataran y nos tratasen los demás. Les voy a poner un ejemplo de acuerdo al libro, en específico al del mundo de Sofía. Si le mientes a tu madre, ¿está bien? Tal vez para ti esté bien, porque en un primer momento te está salvando de un castigo. Pero Kant diría, eso está mal. ¿Por qué? Porque Kant sabe que el ser humano tiende a ser por naturaleza egoísta, ambicioso, preso de sus deseos y percepciones. Por consiguiente, cuando una acción está bien fundamentada, es cuando se razona desde el imperativo 1 y 2. Es decir, trátalos no como medio, sino como fin. Porque entonces mentirle a tu madre sería que mentirle a todas las madres está bien siempre y cuando un castigo se evite. Y eso no está bien, porque no beneficia a tu madre, solo te beneficia a ti. Y recuerden, ley universal, imperativo primero, tiene que ponerse en práctica para todos. Por consiguiente, nuestras acciones siempre tienen que beneficiar al cúmulo total de la sociedad. Para Kant era fundamental. Recuerden, no se les olvide. El ser, por naturaleza, sucumbe a sus pasiones. La única manera en que puede ser libre es a través de la razón. En la siguiente diapositiva les explicaré con más detenimiento. Legislador del reino de los fines. Actúa de modo que cualquier hombre y mujer actuaría. ¿A qué hace referencia esto? A que Kant decía que por naturaleza los hombres podríamos llegar a ser esclavos de nuestras necesidades, intenciones y deseos. Por consiguiente, el ser humano es libre, siempre y cuando utilice la razón. Y si esta libertad de razón corresponde a la ley universal, es decir, a las necesidades de la sociedad, se está legislando entonces para los fines. Entonces, para la sociedad. Aquí cabe resaltar algo fundamental, chicos, y es un logro que Kant no va a poder observar en vida, pero que se va a consolidar 125 años después de que lo escribe.
Él escribe en una carta en 1795 que se debería crear la Federación de los Pueblos, en donde todas las naciones estuvieran unidas y juntas para poder realizar lo que él decía. La razón práctica quedará fuera de la razón o la ética del deber. En español que me dé a entender. Él, 125 años antes del primer intento por fundar la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones y después conformada en 1945 la Organización de Naciones Unidas, la propuso en su momento. Por eso es que Kant es tan importante no solo para la filosofía, sino también para el apartado político e histórico. Ahora, hablando acerca de esto, la razón práctica. Kant en una ocasión dijo que pensar, reflexionar o tratar de averiguar si Dios existía no corresponde a la razón ni a la experiencia. Él creía que la razón y la experiencia tenían límites. Por consiguiente, había un paradigma, una dimensión en ese ámbito religioso que nos permitía identificar esos conceptos. Sé que les parece complejo, pero necesito que lo entiendan. Kant reconoce los límites de la razón, los límites de la percepción y, cuando esos límites son superados, está ese eje religioso, esas prácticas que nosotros en ocasiones determinamos más por fe que por razón. Seguimos. Hablemos entonces de las éticas. Pues Kant nos dice que existe la ética del deber, bajo la cual nosotros hemos estado abundando constantemente, que es la voluntad y la acción de hacer las cosas. Aquí cabe resaltar algo fundamental, y yo creo que si Kant lo viera en la actualidad, se vuelve a morir. Lo sé, fue gracioso para mí. ¿Por qué? Porque por lo general cuando nosotros hacemos una buena acción o que creemos que es buena, tratamos de presumirla y publicarla con otros. Ejemplo, cuando en el 2017 ese devastador temblor y terremoto que azotó a nuestra nación, la mayoría de las personas, sin pensarlo, fueron a las comunidades más alejadas de la Sierra de Morelos y de Puebla para llevar ayuda. Pero muchas de ellas, cuando lo hacían, se tomaban fotografías y las publicaban a Facebook. Kant diría entonces que esa no es una buena acción, sino más bien es una acción individual, porque está satisfaciendo la necesidad individual de reconocimiento. Él decía que las buenas acciones son las que no se toman ni se ven, porque entonces se realizan para la sociedad y no para la satisfacción del individuo. Por eso es que la ética del deber tiene que ver con la voluntad y la acción, que te nazca y que lo hagas, sin necesidad de que nadie te reconozca el haberlo hecho. Recuerden, hijos, que las verdaderas acciones buenas, son las que no se cuentan, sino las que se llegan a saber. Más adelante les explicaré esto cuando veamos a Kierkegaard. Después, la ética formal, ¿cómo y qué? Aquí responde a las dos preguntas, y este es un consejo que les da Kant. ¿Cómo hacerlo y qué hacer? Es decir, cuando respondo al cómo, estoy identificando una necesidad social. El qué hacer, ya he interpretado si lo que voy a hacer es bueno o es malo. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Hoy fue un poco más corto porque es la parte final de la filosofía de Kant, pero no se me van sin antes su dinámica. En su libreta me van a escribir 2 reflexiones, cada reflexión de 12 renglones. La primera, y que es la más importante, la epistemología en la filosofía de Kant, es decir, el noumeno y el fenómeno. Descríbanlo. La segunda, la ética en la filosofía de Kant. Aquí necesito que se guíen a través del imperativo categórico para que puedan determinar a qué hace referencia el contenido. Vamos a terminar con una frase de Kant. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí son para mí pruebas de que hay un Dios por encima de mí y un Dios dentro de mí. Con esto reflexiona los límites de la razón,
los límites de la percepción, pero también abunda en ese eje religioso del cual yo les había hablado. Kant, a pesar de ser protestante, reconoce la importancia de Dios para el funcionamiento de la sociedad, es decir, para crear un orden y una cohesión, porque Kant sabe que la mayoría de las personas actúa por razón práctica, es decir, por el miedo al castigo. No matan y no roban por el miedo que le tienen a no llegar al cielo, o no matan y no roban por el miedo a ir presos, no por la satisfacción, la voluntad y el deber de cumplir con nuestras obligaciones. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.